Sí. Eh, no es una señora muy nombrada, no es alguien que, bueno, vieron que dentro de todo lo que hay en internet se hable mucho, pero ella tiene su página web, no sé hace cuánto que la tiene, pero bueno, hace bastante debe ser, que se llama El Trabajo justamente, y tiene todo como un equipo de personas que trabajan haciendo justamente este trabajo. Y este libro, que es el que vamos a mirar un poco del libro porque es muy extenso, habla sobre justamente esto que ella le llamó una mente en paz consigo misma, que dice que es un libro que habla acerca de la generosidad y explica qué significa ser generoso, porque vieron que la palabra generoso también tiene muchos significados y, y lo plantea como un ideal, o sea, ser generoso, algo inalcanzable, y ella lo dice de una forma, ¿no? Dice, ser generoso es fácil, tan fácil como respirar. Y este libro, que justamente está basado en este Tao Te Ching, en el libro, bueno, del famoso este Lao Tse Tung, este, que se escribió hace muchos, muchos años, que habla del Tao, del equilibrio. Ella lo escribe junto a su pareja, este señor Stephen Mike Mitchell, no sé cómo algo así se pronuncia, que es, bueno, que la acompañó a ella a escribir todos estos libros que ha escrito últimamente. Y bueno, ella dice que para ser generoso uno tiene que tener una mente abierta. Para ella una mente abierta significa una mente dispuesta a cuestionarse la vida, cosa que fíjense en que nosotros no hacemos, ¿no? La vida es como que te pasa así y nosotros no cuestionamos la vida. Y ella sí habla mucho de cuestionar, porque la generosidad se descubre mediante este cuestionamiento. Y bueno, Byron Katie habla justamente de en este libro sobre esto que, bueno, ya los advaitas, los del Oriente, le llaman autoindagación. A veces parece una cosa difícil autoindagar, porque uno dice, uy, ¿qué es esto de autoindagarse, no? Esto de preguntarme. Pero fíjense en que nosotros, ¿no? En esta tarea de ser consteladores, justamente lo que hacemos es preguntar. Parece que le preguntamos al otro, pero bueno, esta serie de preguntas con las que lo vamos llevando al otro, también son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? En este ejercicio de ir y venir de uno hacia el otro. Y ella le llamó a este ejercicio de autoindagar el trabajo con mayúscula, ¿no? Para poder tomar conciencia de nuestros pensamientos estresantes. Todos los pensamientos que tenemos, estos que se repiten, ¿no? Hablando de repetir, son los que nos causan el enojo, la tristeza, la frustración. Y ella dice que si no los cuestionamos, llega un momento que los pensamientos empiezan a controlarnos, a nosotros. Todos los textos espirituales hablan sobre qué significa ser libre y ella dice que el trabajo que ella hace habla de cómo ser libre. Es decir, ¿cómo puedo ser libre? Bueno, identificando y cuestionando todos mis pensamientos. De esa manera, nuestra mente despierta. Hoy en día, fíjense en que hay mucho, mucho acerca de esto de qué es despertar. Todo el mundo parece que queremos despertar y creemos que despertar es una cosa, no sé, mágica que sucede de repente y uno dice, desperté. Sin embargo, despertar tiene mucho que ver con eh, cuestionar los pensamientos. Porque ella, como ustedes ya saben, dice que la mente no se puede parar. Uno anhela como tener su mente en blanco, decir, bueno, no pienso en nada, me mantengo en un estado de mente blanca, ¿no? De mente que no piensa, pero eso es imposible. La única manera justamente de trabajar con nuestra mente es observándola, autoindagando y justamente abrazando estos pensamientos con amor, dice ella.
Si ustedes no conocen mucho la historia de Byron Katie, yo les voy a hacer un resumen porque es importante darse cuenta de cómo era su vida para que nosotros veamos, ¿no? Esto de que hablábamos ayer, ¿no? Del continuo cambio y reconocer que sí, que estamos en un continuo cambio. Por eso a veces cuando a uno le hablan de la palabra trauma o de algunas palabras, ¿no? Así que parecen como que dan miedo, porque parece, ay, tengo un trauma, y es algo que, uff, no voy a salir nunca más de ese trauma. Van a ver que no es así, que la mente está continuamente renovándose, que estamos continuamente actualizándonos. Y bueno, viendo un poco la vida de ella, nos vamos a dar cuenta que es posible, porque ella, bueno, era una mujer que se había casado por segunda vez, tenía 3 hijos, era exitosa en su carrera, pero en un momento de su vida empezó a caer en una depresión, en una espiral descendente, empezó a sentir miedo, ganas de suicidarse, empezó a beber en exceso y bueno, tomaba muchas pastillas de codeína, bueno, dormía con un revólver debajo de la cama y todos los días le pedía a Dios no despertar al día siguiente. Y bueno, ella dice que lo único que evitó que no suicidarse fue el pensar en sus hijos. Durante los últimos 2 años de ese tormento no salía de su casa, estaba en su dormitorio, no se bañaba, ¿no? Se quedaba siempre ahí tirada, acostada. Tenía 43 años cuando la ingresan en un centro de rehabilitación para mujeres con trastornos alimenticios, porque era el único lugar que su seguro médico le cubría. Los que estaban ahí, toda la gente que estaba en ese lugar, le tenían miedo a ella. Entonces, bueno, le dieron un lugar en un ático y le ponían barreras en la escalera para que no bajara y lastimara a nadie. Fíjense en hasta el grado de agresividad que ella tenía y que transmitía a las otras personas. Una mañana, cuando estaba una semana más o menos ahí en el centro de rehabilitación, empezó a sentir justamente esta experiencia que fue la que le cambió su vida, cuando, siempre les cuento el caso de la cucaracha que recorría su pie, abrió los ojos y toda la depresión y el miedo que sentía habían desaparecido. Ella, mientras estaba en el suelo, ¿sí? Con esta cucaracha que le caminaba por la pierna, sintió de repente que había estado todo el tiempo dormida y que todos esos pensamientos que la habían atormentado habían desaparecido. Ahí, justo con esto, aparecen estas 4 preguntas en su mente, estas famosas de, ¿es verdad? ¿Estoy absolutamente segura de que esto es verdad? ¿Cómo me siento cuando tengo este pensamiento y cómo me sentiría si no lo tuviera? Bien, el tema es que le dan el alta, vuelve a su casa y los hijos notan cómo su mirada había cambiado, ¿no? Tenía una mirada clara, apacible, y se pasaba todo el tiempo después sentada en un sillón, tranquila, mirando hacia afuera, ¿no? Hacia el camino, y empezó a quedarse, ¿no? En unos estados así bueno, de que estas preguntas daban vuelta en su cabeza, hasta que comenzó otra vez a comunicarse con los suyos. Eh, Ella es como que lo cuenta como una experiencia, ¿no? Como tipo así sobrenatural, porque de estar como estaba, de repente se haya ido todo eso de su mente, le parecía totalmente extraño. Y bueno, empezó a experimentar una dicha, un gozo interno, a medida que estas preguntas rondaban por su mente.
Ella dice que se dio cuenta que tenía que hacer, va, debido a estas preguntas que le surgieron, era cuestionar continuamente lo que pensaba. Y bueno, cuando aparecía en su mente la creencia, justamente, que es el pensamiento con el que ella empezó a trabajar, era mi madre no me quiere, eh, ella empezaba a conectar con su cuerpo, a sentir lo que le pasaba a nivel de su cuerpo se contraía, la paz desaparecía y empezaba a llorar, su cuerpo se ponía rígido. Eh, Ella cuando empezó a trabajar con este pensamiento, que dice que estuvo un año trabajando con este pensamiento, mi madre no me quiere, pudo liberarse de este sentimiento y esta emoción hacia su madre. Bueno, siguió trabajando hasta que, bueno, todo este trabajo lo empezó a poner justamente en un libro, que es el primer libro que ella saca, que se llama Amar lo que es. En este otro, que se llama Una mente en paz consigo misma, habla mucho del Sutra del Diamante, que es uno de los grandes textos espirituales del mundo. Es como una meditación sobre la ausencia del yo, este famoso yo. En inglés la palabra es selfless, ¿m? Que significa en inglés generoso. O sea, selfless en inglés significa generoso. Es actuar en beneficio de otra persona en vez de en el propio. Pero, dice ella, que el significado literal es ausencia del yo. Lo que quiere decir no tener un yo, si uno lo toma literal, pero ella lo, lo comprendió como comprender que no existe tal cosa como un yo, en realidad. Es posible que te veas con este segundo significado y lo sientas como espiritual, ya que deshacerte de tu yo parece ser imposible. Es como decir deshacerte de tu sombra. Pero después de que hayas practicado la indagación, te vas a dar cuenta que el yo es un concepto. Y no importa cuánto te esfuerces, es imposible localizar en la realidad algo que se corresponda con este sustantivo yo. Para la mente abierta no existe el yo. Y no existe el otro, como dice el sutra. Y cuando comprendes esta verdad, el egoísmo, o sea, la fijación en el yo, desaparece. Y cuanto más se disuelve tu sentido del yo, más generoso te vuelves. Y en todas sus variantes, esta es la verdad central a la que el sutra, este sutra del diamante, se esfuerza por despertarnos. Este Stephen Mitchell, que es el que, bueno, trabaja con Byron Katie, hacen un trabajo acerca de justamente este sutra del diamante, explicándolo desde, bueno, con unas palabras más sencillas, ¿no? Como llevándolo a una explicación más fácil. Ellos dos se propusieron, mediante este libro, transmitir qué es esto que habla en el Sutra del Diamante, que habla mucho acerca de la indagación y qué es indagar. Porque a veces pensamos que indagar es, no sé, hacerme preguntas y nada más. Pero bueno, hablando de las preguntas básicas que ella usa son justamente estas que les dije recién. ¿Es verdad? ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? ¿Y cómo reaccionas o qué sucede cuando te crees este pensamiento? ¿Y quién serías sin este pensamiento? Parece que estas preguntas fueran intelectuales, pero cuando empezamos a meditar acerca de estas preguntas nos damos cuenta que no tienen nada que ver con, con el intelecto y que nos llevan a un proceso interno muy profundo. Ella le llama que trabajar con estas preguntas apunta a la autorrealización, que no son preguntas de autoayuda,
sino que son preguntas de autoindagación que nos ayudan a cuestionar nuestros pensamientos y ver por nosotros mismos que no es verdad. Podemos ver la causa y el efecto que produce un pensamiento y darnos cuenta de cómo estábamos confundidos al creernos ese pensamiento. Esto es como yo, bueno, yo lo veo un trabajo con la sombra. Vieron que uno a veces dice, ¿cómo hago para trabajar el efecto espejo o el efecto sombra? Bueno, trabajo de Byron Katie es espectacular para trabajar esto porque como ella te lleva a que tengas que después invertir los pensamientos, cuando los invertimos, obviamente que nos damos cuenta que todo eso que decimos del otro es que tiene que ver con nosotros. Em, bueno, este texto que ella habla del Sutra del Diamante es un libro antiquísimo, eh, que bueno, que justamente dice que tiene mucha repetición, pero que ellos se encargaron de, bueno, como traducirlo, pasarlo a una explicación para poder comprender lo que significa una mente en paz consigo misma. Y este libro comienza, ¿no? Porque primero, bueno, hace todas unas aclaraciones, ¿no? Hablando de la broma cósmica. Esto de la broma cósmica, hay muchos autores, especialmente los del Oriente, que hablan de la broma cósmica. Bueno, inclusive Shakespeare, ¿no? Decía que la vida era un cuento, un chiste contado por un idiota. O sea que ya esto es antiquísimo. Y, y empieza a contar acerca de este famoso Buda, que estaba hospedado en un jardín, ¿no? Famoso. Había como 1250 monjes. Y cuando llegó la hora de comer, se puso su túnica, tomó su cuenco, entró caminando en la ciudad para mendigar comida de casa en casa. Y cuando hubo terminado, regresó al jardín y comió. Luego guardó su túnica y su cuenco, se lavó los pies y se sentó. Es como, ¿no? Esta idea de Buda que tenemos, vieron que la estatuilla es un hombre gordo y feliz que está siempre riéndose, que es un símbolo, porque en realidad el Gautama este, que es el que, digamos, porque Buda es el despierto, ¿no? El que despertó, era un señor flaquito que se fue de su palacete y se fue a recorrer el mundo y se sentó abajo de un árbol y, y se quedó así. Em, la broma es que todo es un sueño, toda la vida. Nada es, jamás. Nada puede ser jamás, ya que el instante mismo en que parece ser, ya fue. Y esto es verdaderamente para morirse de risa. Cualquiera que comprende la broma puede reírse con esa risa que te sacude hasta las entrañas. Para mí la palabra Buda significa generosidad, una generosidad llena de gozo, sin izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo, sin imposible ni posible. Es una generosidad que fluye cuando estás despierto a lo que es real. Es lo que de ti queda después de comprender que no hay tal cosa como un yo. Es que en realidad nuestro sufrimiento viene por esta idea de yo. Ni siquiera podríamos decir el yo. Para mí, lo que nos hace sufrir es la idea que tenemos acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una idea acerca de lo que somos, porque hemos construido un concepto a lo largo del tiempo, ¿no? De lo que somos. Yo soy buena, linda, tranquila, no sé qué. Nos ponemos definiciones, ideas de nosotros mismos. Y durante el transcurso de nuestra vida tratamos de sostener esta idea, una idea de algo que no es real, porque es una idea. Ya Platón lo dijo hace muchos años, cuando hablaba de las ideas. Bueno, el problema son las ideas.
Esas ideas que me llevaron a construir un concepto. Y ahora yo tengo este concepto y entonces quiero aferrarme a este concepto y defender este concepto. Entonces el yo en realidad no existe, pero nosotros le damos realidad mediante el pensamiento, haciendo, digamos, real algo que no lo es. Ella dice, no existe nada que haya que saber y no hay nadie para saberlo. Y el Sutra del Diamante comienza con el acto sencillo de mendigar. Esta palabra mendigar, que es lo que fue que hizo el Buda, que había mendigado su comida, ya que él sabía cómo funcionaba el universo, sabía que siempre iba a recibir cuidados y no se veía en la posición de ser elevado y trascendente, ni siquiera se sentía ser un maestro espiritual. Él no quería que lo traten como alguien especial, no quería que lo vean como un maestro. Para él era un simple monje y su trabajo era ir cada mañana a mendigar su comida. Una comida al día era todo lo que necesitaba. Y era muy sabio para acercarse a cualquier casa y detenerse frente a la puerta, sin preguntarse siquiera si la familia le iba a dar comida. Pero él comprendía que el universo siempre es amable. Y lo comprendía también, en silencio, que extender su cuenco al dueño de cualquier casa lo hacía poder tener paciencia para esperar, tanto un sí como un no. Y si el dueño de la casa decía no, él lo recibía con gratitud, porque comprendía que el privilegio de alimentarlo le correspondía a algún otro y no a esa persona. La comida estaba de más, él no la necesitaba. Simplemente estaba ofreciendo a la gente la oportunidad de ser generoso. La palabra monje quiere decir alguien que está solo. Y Byron Katie dice, en realidad todos estamos solos. Cada uno de nosotros es el único que hay. No existe ningún otro. Entonces, para mí, monje no describe a alguien que ha entrado en un monasterio. Es una descripción de todo el mundo, de mí y también de ti. Un verdadero monje es alguien que entiende que no existe ningún yo que proteger o defender. Es alguien que sabe que no tiene un hogar específico, de manera que se siente en casa en todas partes. Cuando yo desperté, dice Byron Katie, me di cuenta que todo el sufrimiento procedía de discutir con lo que es, con la realidad. Y llevaba tantos años de una depresión profunda y había culpado tanto al mundo de mis problemas, y ahora me daba cuenta de que mi depresión no tenía nada que ver con el mundo que me rodeaba. La causaba lo que yo creía acerca del mundo. Y comprendí que cuando creía mis pensamientos sufría, pero cuando no los creía dejaba de sufrir. Y esto es verdad para todo ser humano. Cuando yo abrí los ojos esa mañana, me di cuenta que no tenía un hogar, ni una familia, ni un yo, que nada de eso era real, que no sabía nada. Y aunque tenía el banco de memorias de Katie y podía conectarme con su historia como punto de referencia, las personas me decían, esta es mi casa, estos son tus hijos, este es tu marido, tú no eres dueña de todas las casas, lo que desde mi punto de vista resultaba absurdo. Y al principio era necesario que alguien apuntara el nombre, la dirección y el teléfono en un papel. Yo me lo guardaba en mi bolsillo y trataba de encontrar mi camino de vuelta a casa. Todo era nuevo para mí. Eh, a veces, dice Paul, que era el hombre que, bueno, decían que era su marido, o alguno de los niños me acompañaba a caminar.
Me encontraba en un estado continuo de éxtasis. Sentía que no había mío o tuyo, no había nada a lo que me podía apegar, pero carecía de nombres para todo. Y cuando me encontraba perdida, me acercaba a alguien y le decía, ¿sabes dónde vive ella? Y ella era yo, o sea, era Byron Katie. Bueno, pude regresar a casa. Me sentía fuertemente atraída por los seres humanos. Y esto resulta muy extraño porque antes me sentía paranoica y agorafóbica y odiaba a todo el mundo. A veces me acercaba un extraño sabiendo que el otro era yo y lo abrazaba y le tomaba de la mano. A mí me parecía muy natural, pero notaba que las personas se ponían nerviosas. Entonces ella empezó a comprender que, bueno, que este trabajo ella tenía que llevarlo a todo el mundo. Y vuelve a decir, la verdad es que no hay nada. Hasta no hay nada es la historia de algo. La realidad es anterior a eso. Yo soy anterior a eso. No se puede decir. Incluso hablar de ello es alejarse de ello. Y aquello que parecía tan obvio y sencillo sonaba esto. El tiempo y el espacio realmente no existen. El no saber es todo, solo hay amor, pero estas verdades no podían ser escuchadas. Y esto que dice ella aquí, ¿no? Es para que, bueno, reflexionemos, porque obviamente escuchar esto parece una locura, y esto nos lleva a darnos cuenta de lo tan enganchados que estamos con los conceptos en el mundo. A mí a veces me provoca mucho conflicto y confusión, eh, porque claro, a veces uno como uno ya en cierto nivel ya lo comprendió, cuando habla con otro que esto no lo comprende, dice, pero ¿cómo puede ser que no se dio cuenta todavía? Pero claro, si uno se recuerda que antes no se daba cuenta, es que puede comprender que ahora este, que parece que está en este momento, no se da cuenta, es lo que le pasaba a uno cuando también le pasaba esto. Y esta tendencia grande que tenemos los seres humanos a poner conceptos a todo, fíjense en cómo nosotros nos aferramos a las palabras. Más allá que las palabras, claro, sí, tienen un poder y una vibración y todo, toda la historia de las palabras. Pero, ¿cuánto valor nosotros le damos a este yo, a lo que dice este yo, a lo que sabe este yo, a todo esto que es un cúmulo de información y cómo nosotros, debido a todo esto, ¿no? Toda esta idea que tenemos de cómo funciona el mundo, de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tengo que ser yo, bueno, ni que hablar si estoy haciendo una actividad tal como llamarme soy constelador, ¿no? Y claro, a veces es difícil y complicado porque, por ejemplo, ¿no? Yo recibo, ¿no? Las personas que me preguntan, ¿no? Por el WhatsApp, me mandan mensajes para que quieren entender lo que configuraron y constelaron y lo explican a pie y detalle, como que eso fuera súper importante. Y el trabajo real no consiste en eso. Consiste, como dijo Ramana Maharshi, quizá en preguntarme quién soy yo. Pero claro, vos a la persona le decís, no, es que tenés que preguntarte quién soy yo, quién soy yo. Te dicen, y con eso voy a despertar, ¿no? Con eso no voy a despertar. Dame cosas difíciles, muchas cosas difíciles. Por ejemplo, constelar. A ver, hagamos con plantillas. Vamos a poner acá. ¿Qué significa esto? Con los muñequitos, hagámoslo así. Este, ¿no? Esta obstinación por hacerlo así, por hacerlo perfecto, es lo que nos hace sufrir a todos. Y sin embargo nosotros lo tomamos como algo normal. Eso es lo más terrible. Pero bueno, fíjense en que ella acá está hablando de justamente la broma cósmica. Pero la broma cósmica hay cosas que no dan risa. Entonces decimos, no, ¿cómo me voy a reír yo? ¿Cómo que yo no existo? ¿Cómo que yo no soy importante? No, tengo que ser importante. Entonces,
Claro, ella en un punto dice, pero es que la vida es un sueño, y ya no es la única que lo dice, porque bueno, si fuera la única. Lo decía Calderón de la Barca en su libro, bueno, lo dice el curso Milagros, hay montones de filosofías que hablan de que la vida es sueño. Entonces le preguntan a Byron Katie, si la vida es sueño, ¿qué es lo que te motiva a ser amable con los otros si son personajes de tu sueño? Y ella dice que ella ahora ama todo lo que piensa y entonces se da cuenta que todo eso que ella piensa son los otros. Y entonces ahora le surge el deseo de amar a todo lo que ve, porque es natural amar a los personajes de mi sueño. Solo ellos están ahí como estoy yo. Yo soy la soñadora que observa que hay un sueño que me duele o un sueño que no me duele. Si no soy amable, voy a sentir dolor. Y entonces otra vez tomo conciencia que soy yo la que sueño a todos esos que están ahí conmigo. Y bueno, ella obviamente en esta pregunta, que parece muy sencilla la explicación, ¿no es cierto? Eh, Empieza a explicar justamente esta, bueno, yo le llamo humildad, este reconocimiento a que los otros son tan importantes como yo, no que son menos importantes que yo. Que parece que están dormidos o que están en otro estado de conciencia, bien, pero es que en realidad yo misma los puse en mi sueño. Por eso ella habla de que nosotros hasta al granito de arena deberíamos hacerle una reverencia. ¿Qué significa hacerle una reverencia? Es darme cuenta que cada vez que veo ese granito de arena, yo recuerdo que también soy otro granito de arena y que juntos hacemos una playa. Y bueno, justamente esta idea de que soy un pequeño granito de arena me ayuda mucho a bajar un poco esta importancia personal, ¿no? Eh, bueno, esta parte no se las voy a contar porque habla del Buda con el coso, ¿no? Eh, Dice, el grano de arena se ofrece totalmente, y aunque yo no me dé cuenta, el grano de arena espera la oportunidad para mostrarse ante mí y mostrar cómo existe a través de mí. Es paciente y firme en su propósito, constante en su identidad presente, y no finge, no le importa si yo lo piso, si lo alabo o lo menosprecio. Se queda tal cual es, sin disfraz ni engaño. Lo permite todo, no se resiste al nombre que le doy y se deja llamar como yo quiera llamarlo. ¿Quién con una mente saludable no haría una reverencia ante tal estado de conciencia? Yo lo honro como a un maestro y me encuentro con su naturaleza en todo lo que observo. Si me descartas a mí, si me pisas, si me juzgas como inútil, no me prestas atención. ¿Me quedo yo con la misma naturaleza constante y generosa que el grano de arena? Esto es la mente búdica. Es a lo que yo desperté. Y aprendí del grano de arena que hacer reverencias físicas no era necesario. Mis reverencias ahora son una experiencia interna, sin fin, como el vaciamiento al que me sometí en el desierto durante tantos meses después de despertar. Un vaciamiento que me dejó con reverencia hacia todo lo que me encontraba. Y ahora soy como la alumna.
en el sutra del diamante se le llama subhuti al alumno en presencia del Buda. ¿Y qué aprendiste mientras estabas en el desierto? Todo lo que escuché fue yo quiero, yo necesito. Mi madre debería amarme. Paul no debería mirar tanto la televisión. Los niños no deberían dejar sus ropas sucias en el suelo. Todos deberían respetarme. Ellos deberían estar sanos, pero solo por su propio bien. Ninguna historia podía resistir la indagación, y verlo tal como era parecía un regalo para el mundo. Hay una serpiente de cascabel cerca. ¿Puedo realmente saber que es verdad? Me sentaba allá en el desierto con los ojos cerrados y experimentaba estas historias y supe que prefería ser mordida por 1000 serpientes de cascabel que abrir los ojos y dejar de trabajarlo dentro de mí. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y humillación? La humildad parece muy común y corriente. Es hola y adiós. A veces al principio se parece a las lágrimas, a veces a morir. Es una rendición total. Lo que te daba tanto orgullo se ve como egoísta. Lo atesorabas y ahora se deshace entre tus manos y hay un cambio que tiene lugar dentro de ti. Y si hay cualquier rastro de humillación, quiere decir que tu ego no se ha rendido aún. Si te sientes lleno de humildad, quiere decir que tu ego se ha rendido. Y es la sensación más tierna y amorosa. Y es esta experiencia en la que ves a todo el mundo como tu maestro. Estás ahí de pie y te mueres y sigues muriéndote. Es como un árbol que deja caer sus hojas y se cae la vestimenta y el árbol está ahí expuesto. ¿Hay maestros o no hay maestros espirituales con la mente abierta? Y ella dice, claro que sí, pero el maestro que se ve a sí mismo como maestro, el maestro que quiere ser maestro, el que tiene una inversión en serlo, ese está tratando de enseñar al alumno lo que él mismo necesita aprender. Si yo me identifico como maestra y veo a mis alumnos como algo menos que maestros, estoy consolidando lo que creo saber. El maestro, que es siempre un alumno, que tiene la mente abierta, puede continuar expandiendo su conciencia. Para el verdadero maestro, maestro y alumno son iguales. Dices que la mente nunca puede ser controlada, pero a veces dices que la mente lo es todo. ¿La primera es la mente ego y la segunda es la mente conciencia? Sí, conciencia es una manera de decir que el ego está totalmente comprendido. Nunca es engañada por lo que el ego piensa. Siempre sabe la diferencia entre lo que es y lo que no es. ¿Cómo pueden las personas controlar sus mentes? Primero, las invitaría a hacerse consciente de sus sensaciones estresantes. Una sensación es como el compañero del pensamiento que aparece. Son como la izquierda y la derecha. Si tienes un pensamiento hay una sensación. Y una sensación incómoda es como un despertador que dice, estás estancada en el sueño. Tienes que indagar. Pero si no hacemos caso al despertador, entonces tratamos de alterar y manipular la sensación yéndonos hacia el aparente mundo externo. Percibimos la sensación primero. Por eso digo que es un despertador que nos permite saber que estamos apegados a un pensamiento que quizá queramos investigar. Y si no es aceptable para ti, si es doloroso, quizás quieras indagar. Luego, invitaría a las personas a cuestionar los pensamientos estresantes que aparecen en sus mentes. Hay un ejemplo que me gusta dar. Hace muchos años
durante uno de mis eventos públicos en Nueva York, un hombre de negocios se levantó y dijo que quería hacer el trabajo conmigo sobre su socio. Dijo, estoy enfadado con mi socio porque delante de nuestros empleados me dijo que yo era problemático y alborotador. Y él no tenía ningún derecho a hacer eso. Dañó mi reputación. Mi socio debería pedirme disculpas, me dijo. Y yo le pregunté, ¿es verdad? Y él me respondió, sí, es verdad. Él me insultó, por supuesto, que debe pedirme disculpas, y estaba muy seguro de ello. Pero era un hombre inteligente y realmente quería liberarse de su dolor emocional. Así que cuando le hice la segunda pregunta, ¿puedes saber con absoluta certeza de que este pensamiento es verdad y de que tu socio debería disculparse? Él indagó dentro de sí y tras un silencio dijo no. Ya no dijo sí, esta vez dijo no. Entonces le pregunté, ¿y cómo encontraste tu no? Y él dijo, bueno, realmente no puedo conocer el punto de vista del otro. No puedo conocer la mente de la otra persona y probablemente él cree tener la razón. Así que no puedo saber con absoluta certeza que él debería disculparse. Esta respuesta pareció aflojar algo dentro de él, una afirmación que él había visto como cierta, ahora no le parecía tan obviamente cierta. Entonces le hice la tercera pregunta. ¿Y cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees que tu socio debería pedirte disculpas? Y él dijo, me enfado. Cuando se le ocurre una buena idea, yo le llevo la contraria. Lo critico a sus espaldas. Cuando lo veo, lo evito. Cuando me voy a casa, llevo mi resentimiento conmigo y me quejo con mi esposa. De esta manera comenzó a ver la causa y efecto, el estrés que resulta de creer un pensamiento que podría ni siquiera tener nada que ver con la realidad. Entonces le pregunté, ¿y cómo llamarías a alguien que se lleva la contraria a las buenas ideas de su socio y lo critica a sus espaldas? Y él dijo con asombro, Dios mío, soy yo el problemático alborotador. Él tenía razón. Luego le hice la cuarta pregunta. ¿Quién serías sin ese pensamiento? ¿Quién serías trabajando con tu socio si dejaras de creer que él debe pedirte disculpas? Y él dijo, sería su amigo. Estaría trabajando con él otra vez y nuestra empresa se beneficiaría de ello. Y sería un mejor ejemplo para todos y estaría más feliz en mi casa. Luego le pedí que invirtiera el pensamiento para que experimentara los opuestos del pensamiento y viera si podría al menos ser tan verdadero como su pensamiento original. Y él dijo, yo debería disculparme con él. Si puedo ver eso, quizá él me insultó en público, pero puedo ver que yo lo he tratado mal en privado. Yo debería disculparme conmigo mismo. Yo debería disculparme conmigo mismo porque al creerme el pensamiento y enfadarme tanto me he costado dinero a mí mismo y me he costado un amigo. Así que yo me debo unas disculpas. Mi socio no debería disculparse conmigo. Aunque mi socio haya sido inapropiado o haya estado fuera de lugar, decir lo que dijo, ahora me parece arrogante creer que debería disculparse. Porque a lo mejor no fue su intención insultarme. Quizás solo estaba siendo sincero. A lo mejor estaba tratando de ser un buen amigo, señalándome un problema que estaba haciendo daño a la empresa. Este diálogo duró 40 minutos más o menos, y al final el hombre se sintió aliviado. Se había mudado de la posición de gran enfado y malestar a una posición de mejor entendimiento de su socio, con más humildad y mucho más escepticismo en relación con tener la razón. Cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos el mundo que percibimos. Si piensas que otra persona es la causa de tu problema,
Escuche bien, bien lo que dice acá. Estás loco. ¿Me vieron cuando yo le digo que estamos todos locos acá? Este trabajo sobre tus propios pensamientos, barres tu lado de la calle y el problema desaparece. La vida siempre se vuelve más sencilla y amable cada vez que cuestionas tus pensamientos estresantes, porque estos pensamientos no son personales, son antiguos, existen en todos los idiomas del mundo. Se reciclan una y otra vez, pero cada vez que los cuestiono, la mente comienza a cambiar. Los pensamientos se pueden ver con comprensión. Y cada vez que vuelven a aparecer, esos pensamientos que antes me deprimían, ahora me dan risa. Como dijo el hombre, él debería disculparse conmigo. El mismo pensamiento que le había causado enfado, ahora le producía risa. Entonces, ella, ¿no? Bueno, en todo este ejemplo que dio, ¿no? Que fue como explicar el trabajo. eh, Empieza a hablar luego de esto de dar y recibir. Dar y recibir, que es lo que nosotros vemos en las constelaciones, y que bueno, Hellinger lo explica de una manera, bueno, a su manera, ¿no? Obviamente, pero en realidad para mí en todas las maneras es lo mismo. Dice que la verdadera generosidad sucede sin ninguna conciencia de ser generoso. Simplemente das, nada se apega a la acción. Es tanto un acto de recibir como de dar. En el dar está el recibir. Y no es que los bodhisattvas, ¿no? Como se les llama a los generosos en el sutra, no deban apegarse al concepto de que están actuando generosamente. Es que no lo están haciendo. Cuando estás siendo generoso y dando algo de todo corazón, simplemente no estás siendo consciente de la generosidad. Te reirías si alguien dijera que eres generoso. Cuando una madre alimenta con su pecho a su bebé, ¿no? Ella no está pensando, qué generosa soy. Esto está alejado de su mente. Dar a su bebé es darse a sí misma. Entonces, ella dice que después de esta experiencia que tuvo, ¿no? Cuando estuvo internada, nunca más tuvo la sensación de ser dueña de sus cosas. La gente me daba regalos para expresar su gratitud y yo regalaba el regalo en el instante en que alguien más lo quería. Hasta regalé el anillo de oro de matrimonio que Stephen me dio. Se lo di a un joven amigo nuestro, pero él me lo devolvió unos minutos después y unos años más tarde volví a regalar el anillo y se lo dio a un hombre adorable que tenía esclerosis múltiple y él lo conservó. A Stephen le hizo gracia porque él comprende de dónde viene esta tendencia. La realización no tiene ningún valor para mí si no te puedo dar todo. Y no doy a propósito. Esta forma de generosidad es simplemente quiénes somos cuando no nos apegamos a nuestra historia. Y la manera que puedes saber cuán apegado estás a una historia es ver cuánto te abstienes de dar. Y cuando te abstienes de dar, lo notas y no es cómodo. No hago esto porque crea que alguien realmente está sufriendo. Lo hago porque así me estoy sirviendo a mí misma. Y así es como yo veo la compasión, como puro egoísmo. Estoy enamorada de todas las personas y todas las cosas que veo, porque todo soy yo. A veces digo que es pura vanidad, y Stephen me dice que el significado de vanidad es el vacío, y eso me encanta. Es como el imaginado bodhisattva que regresa a salvar a todos los seres que sufren. Y cuando alguien me dice
Katie, estoy desesperado, te necesito. Yo lo comprendo. Conozco ese espacio y les doy lo que yo misma recibí. Si alguien sufre, es decir, si alguien está creando un mundo de sufrimiento mediante sus creencias, entonces eso es lo que queda de mí. Es mi antiguo yo, es una de mis células de mi cuerpo, que no está tan libre como se merece. Y sé que esa célula es perfecta, excepto que está diciendo que no lo es. Así que me mantengo dentro de mi claridad inmóvil. Sé que solo es a mí misma a quien estoy prestando atención. Yo soy la aterrada. Yo soy la que está desesperándose. Yo soy la que estoy sirviendo con las 4 preguntas. Yo soy la bodhisattva hecha presente por tu imaginación. No importa de qué polaridad venga ella. Nada podría ser más generoso que eso. El sufrimiento que las personas comparten conmigo viene de un pasado imaginado o un futuro imaginado, ya que la mente identificada está siempre recordando pasado o anticipando lo que no está sucediendo en realidad. Y yo comprendo que todo el mundo siempre está bien, siempre están en un estado de gracia. Así no se den cuenta de esto. La empatía, según el diccionario, es la habilidad de comprender los sentimientos de otra persona. Y eso para mí no tiene sentido. Yo comprendo que cuando las personas están sufriendo, ellas son yo, atrapadas en un pasado doloroso o anticipando un futuro peligroso, y yo respeto eso. De la misma manera que respeto a un niño que tiene una pesadilla. Desde la perspectiva del soñador, él no está en un sueño. Mi trabajo no es jamás despertar a los que sufren, sino más bien ver lo que yo veo y nunca sobreponerme o faltarle respeto a su sufrimiento, ya que para ellos es muy real. Mi trabajo es entender. Algunas personas creen que la empatía es sentir el dolor de otra persona, pero no es posible sentir el dolor de otra persona. Lo que sucede es que las personas proyectan lo que ellas creen que es el dolor de la otra persona y luego reaccionan a su propia proyección. Y este tipo de empatía es innecesaria para una acción compasiva. Es un obstáculo. La empatía no tiene nada que ver con imaginar el dolor. Es una manera de estar conectado sin miedo en un amor inamovible. Es una manera de estar totalmente presente. Yo tomo en serio los problemas de las personas, pero solo desde su perspectiva y me quedo más que cercana a ellas. En mi mundo no es posible tener un problema sin creer un pensamiento que lo anteceda. No les digo esto a las personas, porque decirles lo que yo veo sería poco amable. Las escucho y espero para poder servirles. Yo también he estado atrapada en la cámara de tortura de la mente. Escucho los espejismos de las personas, su tristeza, su desesperación, y estoy totalmente disponible, sin miedo, sin tristeza, viviendo en la gracia de la realidad presente. Y a la larga, siendo el amor como es, si sus mentes están abiertas a la indagación, sus problemas comienzan a desaparecer. En la presencia de alguien que no ve ningún problema, el problema desaparece, lo que te muestra que para empezar, nunca hubo un problema. Me he dedicado al fin del sufrimiento en este mundo aparente, pero no lo hago porque creo que alguien realmente esté sufriendo. Lo hago porque me estoy sirviendo a mí misma. Bien, ¿qué les parece este libro? Digan algo. Ya me cansé de hablar. Hablo sola como un loro.
Hola, ¿se escucha? ¿Quién habla? ¿Margarita? Sí, igual iba a decir algo muy Mm, profundo. Hay que entrar en, creo que en lo más profundo que he escuchado, ¿no? De todas, hasta tanto en constelación, con Esteban Hausner y todo. Es que en la profundidad está, creo que están todas las respuestas a las preguntas que nosotros nos hacemos, a los conflictos, a los miedos, a todo. Pero bien, bien, no sé, una cosa que eso fue lo que sentí, una profundidad y que tenemos que sí o sí sí. entrar, ¿no? En algún momento, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho, por eso les traje este libro, ¿no? Porque sirve mucho para nuestra labor. En la actitud que ella adopta ante los otros, Claro, que ella exactamente. sabe que en realidad no les está pasando nada al otro, Nada, nada, están eso fue. atrapados en su mente. Y a Mm. veces es difícil porque, por ejemplo, hoy me da risa, bueno, a mí ya como que no es que me río, me río porque digo, ay Dios mío, cómo estamos atrapados en nuestra mente, ¿no? Cuando ponían Sí, yo me río este, de mi locura también, es bonito lo reírse, de porque lo del trauma, ¿no? Que yo digo, estuvimos 3 horas hablando de trauma y bueno, con las chicas del grupo de hoy también vamos a hablar de trauma. Es que cómo cuesta, pues, ¿no? Que nos dan una definición sencilla y uno dice, no, no puede ser esto el trauma. Tiene que ser sí, algo terrible, ¿no? ¿Cómo le ponemos esa connotación de que tiene que ser algo muy complejo y terrible y que para resolverlo hay que hacer mucho esfuerzo ¿no? Mucho. O sea, como que nos cuesta aceptar lo sencillo. Y Por lo profe, menos también es lo mi que tiene, percepción, ¿no? perdón, lo que Sí, tiene que, desde el psicoanálisis, es como que el que va a terapia, ¿no? Síndrome del estrés postraumático, o sea, nos hacen una cosa así gigante y uno, ¿por qué no? Porque esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, a contrapartida de lo que decía Margarita, que era algo tan profundo, a mí me ocasionó lo opuesto, me dio la sensación de lo opuesto, que es algo tan simple como el hecho de entender que lo que nos parece tan trágico y tan traumático no lo es así, es algo que está acá y lo generamos desde, o sea, no lo digo desde un lugar de superación ni mucho menos, al contrario, creo que es un aprendizaje eterno, pero me parece que es tan simple la definición que ella da, no existe. Cuando alguien le dice a otra persona, que también creo que somos como, no sé, digo, como animalitos que nos gusta dar vuelta a través del problema y del dolor para ir haciendo cada vez más profundo eso y poder sacando cada vez más cosas de eso, porque, no sé, nos genera, hasta en algunos casos siento que, a pesar de lo difícil que suena, ¿no? Hasta placer decir el hecho, no, porque yo estoy viviendo esto, porque yo me pasa esto, porque todo lo que me pasa y ella lo baja a algo tan simple como decir, no, 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 la verdad que no te pasa nada, o sea, te lo estás generando, te estás generando esto, lo hermoso de ese relato que dijo de que el hombre tenía que pedirle disculpas por esto, y resulta que después es todo lo contrario. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros generarnos toda una nube de tal por qué me cual. dijo una falsa interpretación nuestra, porque tal vez el otro quiso decir otra cosa, y nos cuesta tanto ese paso, que es tan simple que preferimos complejizar todo como para sentirnos desde la victimización, me parece que hacemos un camino eterno. Sí, es como que esto que dice Giselle, ¿no? Del drama, de lo trágico, porque por eso esto que a veces es difícil hasta ponerlo en palabras, ¿no? De cuando estamos en una relación, ¿no? Terapéutica, que le llamamos relación terapéutica, ¿no? A esto sanadora, bueno, que tiene tanto poder en sí misma la relación, si valoramos la relación y sabemos, ¿no? Como está diciendo Byron Katie aquí, que esto que es que en realidad me lo estoy dando a mí también, porque es que en realidad estoy comprendiendo, porque quizás lo que más necesitamos los seres humanos es sentirnos que el otro nos escucha y nos comprende. Por más que estemos enredados en algo re loco, ¿no? En un pensamiento, bueno, súper estresante y loco. Y bueno, obviamente que desde, como decía hace un rato Giselle, desde el psicoanálisis, ¿no? Que hay unos
métodos y unos tratamientos de una cosa, y que no es que estemos negando que, por ejemplo, si una persona realmente sufrió un daño real en la vida, un abuso, bueno, hablemos de algo, ¿no? Le vamos a decir, ay, no, no te pasó nada, no es real, es un sueño, porque estaríamos re locos si hiciéramos eso. Pero sí es que nosotros podemos llevarlo a notar que lo que lo hace sufrir no es el hecho en sí, sino la interpretación que le está dando a todo este hecho, ¿no? Lo atrapado que está en sus propios pensamientos, porque no puede hacer ese movimiento de distanciar el hecho de su interpretación. Es como que, ¿no? Como el ejemplo de este señor. Más allá que el hombre, no sé, le haya dicho lo que le dijo, lo que a él le dolió fue la interpretación que hizo y lo que él sentía que debería hacer el otro con él, para que eso se termine. Ahí vendría la pregunta, ¿es verdad de esto? La Claro, pregunta es claro. fundamental, Sí, es una pregunta profunda. Esa profunda. pregunta es verdad, es una pregunta que uno dice, ah, pero es una pregunta sencilla, pero es muy profunda. Yo nunca me la había hecho, o sea, solo después que una vez Claro, hablaste también algo de esto y yo dije, oh, porque normalmente, como dice Byron Katie, nosotros nos creemos lo que pensamos. exacto. Es que el poder de nuestras mentes es tan grande. Es como que queremos afirmar, bueno, es como dice el curso de milagro, queremos tener razón de lo que pensamos. Un, ¿no? Un empecinamiento, ¿no? Supongamos que estás triste y, y sí, es que estoy triste. Y estoy triste por esto y por esto, y como que ya, y de ahí no me van a sacar. O lo que me dijo el otro es así, 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 y de ahí no voy a salir. Y de ahí, bueno, empezamos a hacer una bola grande, 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 de la cual salir de ahí después nos lleva, bueno, parece que mucho tiempo. Silvina, Hola buenas tardes. Mariela, Sí, hola. Mariela, ¿no? ¿Te Hola, acordás ¿qué que hice el tal? curso con vos de Vincore de 3 meses Sí, me de acuerdo de vos. constelaciones? Sí. ¿Cómo Hice el estás? dolor de cabeza, ¿te acordás? ¿Por qué? Porque hice el abuso, yo tengo el abuso Sí, me de acuerdo que chiquita. trabajamos ese tema, sí. Y volví a constelar el dolor de cabeza porque me seguía doliendo y terminé con los inyectables. Y hablando esto de las preguntas de Byron Kite, las quise utilizar en las sesiones y no me resultaron porque como que a mí me trababa, pero sí tengo las otras preguntas que usa Henry Corbera. ¿Qué me trae esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué de otra manera También, lo puedo? Y bueno, y a mí me sirvió un montón, porque yo me enojaba y tomaba propio todo lo que de afuera. Y estas preguntas me salen muy natural y cuando la resulta que se lo digo a la otra persona, también se me quedan mirando. Los claro. activos, o sea, me quedan con la mirada. Sí. A mí me resulta esa pregunta, que también es de una forma de ver distinta. Sí, a veces Y las preguntas, es como está diciendo Mariela, ¿no? Como vos que decís que lo dice Enrique Corbera. O sea, es que es encontrar, ¿no? La pregunta que desbloquee, ¿no? Que haga ese clic. que desbloqueé. A veces es difícil, porque como decías vos recién, hay preguntas con las que quizás yo como terapeuta no me siento a gusto, Sí. o a mí no me resuena. Entonces, claro, transmitir esa pregunta al otro me parece algo que no puedo. Pero quizás hay otras. Es como dice Byron Katie, cuando te das cuenta que todo sucede para ti y no a Ahí ven. ti, ¿no es cierto? Es que te va cayendo cierta. Ojo que en cierto punto, desde el ego es doloroso, chicas, porque uno dice, pero ¿cómo que esto me está sucediendo para mí? Yo siento que me sucede a mí, que la vida me está castigando, que cómo puede ser que si yo hago todo bien o soy buena o no sé qué, bueno, con los adjetivos que uno se califique, no puede ser, ¿no? Enseguida aparece esta pregunta en nosotros, ¿no? Otra vez, discutir con lo que es, como dice Byron Katie, es un discutir con la realidad. Es un deseo profundo de cambiar la realidad. No sé si ustedes lo notan.
Como que no sé, Sí. que me gustaría que fueran mejor, que me gustaría que, ¿no? Ciertas cosas. Eh, Justo me fui a atender porque estoy acá en el negocio. Sí, De me acuerdo que comentarte tenés esto, negocio. encontré, sí, hago todo. Está bien. Eh, Mm, el, que rechacé en algún momento, eso tan grande que parecía, y hacerlo tan simple, y digo, ¿qué rechacé? Y digo, sí, rechacé la parte femenina, la vergüenza, los pensamientos, el resolver, y cuando lo descubrí después no me dolió la cabeza. qué El increíble, ¿no? aceptar y decir, ah, digo, era por acá. Claro, Y cuando claro, vas leyendo todo lo que vos trabajás y todo, digo, wow, me doy cuenta que yo lo voy haciendo tan natural y no me doy cuenta que en una mirada tan simple, mirar al otro con amor, se acerca. Y digo, ¿qué pasó? Que lo hice sin ponerle la cabeza, con el sentir solamente, de ayudar con una mirada. Y me sale que no me doy cuenta. Después me doy cuenta cuando vos lo lees, lo vas diciendo. Digo, wow, sí, es por ahí. Pero cuando le claro, pones la se frena. tal cual. Cuando pones la mente, como que el camino se frena. ¿Estás Y constelando vos, Mariela? ¿Estás haciendo constelaciones? me animé hace poquito, Ah, qué bueno. pero te llego mucho con la palabra, me doy cuenta. Hablando con la persona y la mirada ya está. Claro. Pero ¿cuántas veces yo digo que se puede constelar hablando? Es que Sí, el tema es como que no, estamos por eso, esto aferrados a las formas, sí, a las cositas, a que tienes que estar perfectito y para acá. Y a veces, como está diciendo Mariela, con una mirada amorosa, esta mirada benevolente hacia el otro. Porque es que te estás dando cuenta que el otro en realidad es que no le está pasando nada en el fondo. Y no es que uno menosprecie lo que le pasa, porque hay personas que dicen, no, pero es que, no, es que vos lo tomás en serio. Yo cuando escucho lo que el consultante me dice, yo lo tomo en serio, no digo, ay, mira este con lo que viene. No, no, es que a veces hasta escucho en su propio relato el enredo que no, tienen, sí, ¿no? Ayer hablábamos con las chicas en la clase que hasta ni siquiera nos damos cuenta con la velocidad que hablamos. Es una cosa... Claro, imagínense, el consultante viene como desbordado. Entonces, a veces en el silencio, en la mirada, ¿no? En ese espacio que nos vamos dando, podemos lograr mucho más que, no sé, diciendo 800 frases sanadoras o no sé qué yo qué. Es que es un momento en el que se produce esto. Es como mm, una comprensión que viene, que te llega, ¿no? Y ahí soltaste. ¿Sí? Mira, estaba enredada en esto y bueno. Inclusive fíjense que Byron Katie lo cuenta con su pensamiento, mi madre no me quiere. Ella un año estuvo trabajando en ese pensamiento. Claro, es que es algo que está muy profundo. Por más que lo invierta y diga, es que soy yo la que no me quiero, o yo no quiero a mi madre, ah, va a llevar un proceso largo hasta que realmente se asiente, ¿no? Porque va a sí, aparecer la culpa y todos. yo soy de explicarle mucho a las personas, sí, de que somos muy complejos, estamos en el pensamiento, el cuerpo, el movimiento, lo que vivimos, con quién vivimos, es como que es mucho, pues estudié neurociencia y digo, bueno, unir todo esto es paso a paso, de a poquito, comprenderse. Entonces cuando les explico, hago cursos chiquitos ahora porque sentí la necesidad de expandir, porque me vibra el cuerpo de decir, ¿qué hago con todo esto? Bien, Y digo, quiero orar, tengo que ir a algún lado a ponerme a hablar con los árboles, digo, porque es una necesidad. Como no podemos obligar a la gente que cambie o que haga con terapia, entonces digo, bueno, hago grupo y me animé a hacer grupo y fue increíble sentirme ese grupo como digo, canalizaba, porque no, estaba en otro planeta. Y eran 6 o 7 personas, cuando termino me doy cuenta.
que trabajé una por una y me acordé de cada una y trabajé una por una como si hubiera trabajado individual en 6 personas. Y me acuerdo después, y se quedaron todos que me hicieron la tarea, que vinieron después a seguir trabajando. Qué Y bárbaro. dice, no, no, me dejaste toda la semana pensando, bienvenida, le digo. Claro, Y le gusta, claro, bienvenida, éxito, bueno, vamos, vamos, vamos por más, le digo. claro. Es que el Y trabajo acá, en grupo es muy bueno. sí, Es me muy siento bueno. me gusta mucho más que individual. Es como Sí, que, sí, tomo la vida con alegría, o sea, tengo un cambio radical, hice. Disfruto todo lo que viene, digo, bienvenido para aprender de vuelta. qué bien. Qué buen Es testimonio lindo. que sos, Mariela. Recuerdo Sí, cuando te cuando uno conocí. ay, pero yo siento todas esas cosas, cuando cae la hoja, cuando se va Claro, el movimiento, sí, sucede algo acá en el negocio y bueno, vamos a ver qué pasa. El universo, mostrame por dónde tengo que seguir. claro, Y se sí, muestra, y después se muestra y digo, pasa o viene alguien y, y es lindo, lo disfruto la vida. Digo, qué hermosa que, no, no, me encanta. qué alegría que lo cuentes. qué hermosa Sí, conexión. sí, Mariela, tuvo una historia Que, muy dura, ¿eh? que lo más difícil Hemos conectarse. trabajado y todo y me parece bárbaro. Trabajé un montón cuando empecé con el psicólogo a los 36 y era toda la semana, porque encontraba en un paso de acción, de tomar la acción y solucionar, wow, no, esto es más grande de lo que yo pensaba. Y entonces es como que me iba llevando, sí, quiero más, porque me encanta, porque me siento bien, porque veo a mi alrededor que la vibración, lo energético, los hijos, la familia, mis hermanos, no hace poquito con mi mamá también, ponerle los límites a mi mamá. Y salí tan tranquila. Digo, mamá, no, eso es tuyo. Yo te estoy haciendo un favor, no quiere decir que haga lo que vos querés. Y yo después me vine y digo, no, este es un montón para mí. Y me Es venía un montón, tranquila, pero está porque, bien, porque es tu momento, ¿no? Es tu momento. Sí, y bueno, sentir el cuerpo, trabajar el cuerpo. O sea, todas las herramientas las paso por el cuerpo. Y digo, bueno, ¿esta me sirve o no? ¿Esta me siento bien o no? Paso todo por el cuerpo. Entonces a las personas le digo, vos pasás, probá y fíjate cómo te sentís. Bajar al cuerpo, sentirlo, sentirlo. Y en los talleres pongo herramientas de movimiento que pongan el cuerpo, claro, acorde al tema. sí, Y, y, y la creatividad, cuando me voy a caminar, me baja la creatividad y ya estoy sonriente como que ya la hice. claro, Eh, Mi psicólogo me dijo que Big Brother hace eso, se va a caminar, camina, camina, y después le baja la creatividad. Cuando vuelve, sabe qué tiene que trabajar y qué hacer. Y le digo, sí, me pasa eso, que me tengo que ir a caminar, salir a caminar, y cuando vuelvo, es por acá. Y entonces como que empiezo a sentir el disfrute, como que ya lo hice. Y es raro también, o sea, es como que lo explica y si ponerle concepto o palabra a veces es difícil. No, se exacto. siente. Claro, es lo que explica Byron Katie, es que el problema está en que es que queremos definir lo que es, Mm. ¿no? En vez de llevarlo a la acción, es que nos quedamos ahí, ¿no? Rumiando y queriendo ponerle palabras a algo. A veces hay cosas que no se pueden explicar. Bueno, es así. Y lo tomás como es. Bueno, como tenemos que hacer con nuestros padres. Los tomamos como somos, como son, ¿no? Con lo que me dieron, Sí, lo que no me dieron, con todo. Entonces conectás con la sí, vida. sí. Y nosotros también cuando los chicos, los hijos vienen y te reclaman. Y bueno, esta tu mamá no cocinó hoy, ya está, no hay más. No hay más. Y Hoy no se come. no, Agarren una manzanita, una sí. frutita.
O por ahí, bueno, estos días me senté y me puse a comer y me dijo, ah, sí, empezá antes vos. Y bueno, esto, ya empecé, ¿qué va a hacer? Agarrate, servite, ahí está. Tu mamá ya te sirvió antes, cuando vos eras chiquito, ahora ya aprendiste, te enseñó. Sí. Ah, sí, no se enoja, nos reímos, o sea, no, no hay enojo. Nos Claro, divertimos como de... dice Byron Katie, ¿no? Que antes ya se enojaba porque los hijos dejaban las medias tiradas, todo tirado por ahí, y ya se enojaba. Y ahora Mm, Ibe las iba juntando y ya está, ¿no? Es que a veces le damos demasiada, ¿no? Demasiada cosa a un hecho, no sé. Tú deberías hacer esto y vos lo otro, y ¿no? Esto, como dicen las constelaciones, que las reglas son el problema. mm. Entonces ponemos muchas reglas, estamos en muchas estructuras. Y el que desatiende una regla, ¡pum! Ya está. Es expulsado. No. O ya no me querés, porque no lo estás haciendo como yo quiero que lo hagas. Este querer que los otros sean como nosotros queremos que sean, continuo. Este enroscarnos con que estamos mal, estamos mal. Yo lo noto, ¿no? Cuando la gente configura. ¡Ay, ay, qué terrible! Se asustan de su propia configuración. Y yo digo, pero es que no pasa nada. O sea, a ver, vamos a mirar. Sí, Ahora vamos a mover. Porque quedándote asustado ahí, no vas a hacer nada. Empezá por mirarlo. No le pongas juicio. Soltá el juicio, que es lo más difícil. A lo que más nos cuesta, chicas, es soltar el juicio. sí, el juicio es terrible. Sí. Volviendo, Silvina, buenas Mm. tardes. Hola, Buenas Ah, tardes. Graciela. tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de verte. Bien. Eh, al interesante libro, ¿no? Que estabas leyendo, que, bueno, la rueda de las experiencias, ¿no? Que toda interpretación nos lleva a un juicio, desde siempre, ¿no? Queriendo interpretar desde la cabeza, nos lleva a un juicio, nos lleva a una acción y por lo tanto tenemos una experiencia. Y la conexión con la sensación, como dice Byron Katie, ¿no? Esta Claro. conexión entre pensamiento y sentimiento que no le damos importancia. Porque es que así, es que me voy a sentir así. Si ya pienso que eso es malo, entonces va a venir un sentimiento en mí Claro. acompañando a eso. Y entonces, claro, eso me va a llevar a actuar acorde a esto que estoy pensando. Estoy enredada en ese pensamiento. Cuando hablas de, bueno, porque yo hice también una formación de autoconocimiento, cuando hablas de que no hay otro, ¿no? Y es real, porque lo único que tenemos es una conciencia, y ese yo es un yo psicológico creado por nuestra mente nada más, que queremos estar todo el tiempo brindándole lo que nos exige, ¿no? Sin ampliarnos conscientemente. Por supuesto, nos lleva mucho tiempo ampliar esa conciencia. Claro. De personalmente, ¿no? Lo creo y porque lo he ido viviendo. Sí, que en el fondo, mira, es como medio paradójico, porque en realidad ya somos esa conciencia. Pero es que la idea de Sí, yo es la que nos contrae, nos mantiene como atrapados, es ¿no? la Ahí, identidad que nos dimos, la claro, etiqueta que nos pusimos. claro, y la defendemos tanto, tanto esa identidad, que nosotros solo no nos permitimos desplegar en nuestra vida debido a la energía Lo que que le... creemos, a lo que creemos de nosotros mismos. Claro, claro, sí, tal Lo que cual. creemos de nosotros mismos, creemos del mundo también. Sí, O cómo me mira el mundo a mí, es más o menos siempre estamos en la misma, dando vueltas. Y en tantas posturas que nos ponemos, ¿no? En eso, como decías, de ese terribles. perfeccionismo, de que creemos que todo debería ser así, debería ser así. Son todas posturas diferentes que siempre estamos adoptando Sí. para poder ir atrás de lo que queremos nosotros, sin ser, porque en realidad estamos detrás de ese yo que no es, Que no es lo que somos. Pero que no bueno, es. Sí.
Es como una defensa, el yo. Sí, es un traje nada más. Claro. Por eso cuando vamos a cuestionar, esto que dice Byron Katie, a cuestionar lo que estamos pensando Sí, acerca de este yo o de otros, es que muy ahí es importante donde, cuestionar. claro, es donde te das cuenta y decís, pero a ver, entonces me pregunto, ¿es verdad esto que estoy pensando? Vamos a suponer que piense, soy una inútil. Bueno, ¿no? ¿Es verdad? O sea, para decir que soy una inútil es que tengo que haber otro no yo ahí fuera con el que me estoy comparando. Porque ¿qué idea tengo de lo que es ser inútil? No es Claro, real, pero como yo le estoy dando, lo estoy creyendo una ese forma, pensamiento, claro, entonces digo sí, es que soy inútil. O digo que José es inútil, por ejemplo, claro. y que no me entiende, como decimos siempre el otro, no me entiende. Y claro, atrapados ahí, cuando empezamos a hacer este proceso de preguntarnos y de invertir lo que pensamos acerca del otro, es que caemos en la cuenta que en realidad es lo que nosotros creemos de nosotros mismos, Así es. ¿no? Eso como el perdón, como cuando uno dice, pero es que me tengo que perdonar a mí misma, y si en el fondo sí, es que me perdono a mí misma, porque por eso la importancia de comprender que somos relación. No se puede vivir aislado. Yo sé que hay momentos que uno siente, ay, me encerraría. A mí también a veces me agarran esas locuras. Me encerraría en un búnker y no saldría a hacer nada, ¿no? Como diciendo, el mundo me tiene cansada, no aguanto más. Y te das cuenta que no podrías, porque te encerrarías en el búnker y tu mente seguiría trabajando, seguiría pensando y proyectando lo mismo. No para. Claro, en cambio en la relación con el otro es que sanás, porque ahí te estás Y dando sí, cuenta lo que le estás diciendo al otro, lo que el otro te dice, y cómo vos sentís en relación a lo que el otro te dice, el otro cómo te siente a vos cuando vos le decís esto, y todo eso es que provoca mucho movimiento, mucho aprendizaje. por ejemplo, hoy en la hora del almuerzo, que siempre es como una mesa de terapia en mi casa, yo que estoy siempre tan atenta, ¿no? Al lenguaje, a cómo nos comunicamos, eh, a veces no prestamos atención de cómo tratamos al otro o cómo nos tratamos a nosotros mismos. No, Y tan importante es, ¿no? Porque a veces como trato a los demás es como me estoy tratando a mí misma. claro, Si yo, como acabas de decir, hoy, por ejemplo, mi hijo quiso decirle a mi nieto de que su trabajo era menos que el que él hacía, ¿no? Entonces yo le digo, ¿vos escuchaste cómo se lo dijiste? En el tono que se lo dijiste, de la manera en que se lo dijiste. Es como que vos sabés cómo está trabajando, estás en el lugar de él, ves cómo lo hace. No, bueno, entonces estás diciendo algo que no has visto, que no conoces y lo estás diciendo en un tono como que el tuyo es importante y el de los demás no. tal cual. Entonces, bueno, ahí pudo pedir disculpas y decir que sí, que lo había dicho de una manera que no correspondía. Por eso la importancia de escucharnos, ¿no? Tanto como de escuchar a los demás. Sí. Es un ejercicio Permanente. permanente. Por Sí, eso es que uno sí. está haciendo esto que hace. Yo siempre digo, porque es lo que uno necesita, justamente aprender. Si no, uno estaría haciendo otra cosa. Pero uno está haciendo esto porque es que necesita hacer esto. Entonces ahí conectás con la gratitud también, porque decís, ay, qué bueno que la vida me permite estar haciendo esto y esto me está sirviendo justamente para poder aprender a relacionarme con los otros, que es lo que no sabemos. Por eso me gusta mucho este hombre que yo les digo que ahora estoy escuchando, este Eugenio Caruti, porque habla justamente siempre de eso, Claro, de la yo he leído Caruti. inteligencia. He Sí, leído sí, Caruti porque yo hice un poco de astrología, que también tiene esa filosofía de vida, ¿no? De que no estamos separados, de que claro, creemos que estamos separados, pero no lo estamos. Inclusive cuando te escuchaba
de que todo es una ilusión, en el planeta Neptuno, que es el último, que sería el signo Piscis-Neptuno. Neptuno es la ilusión, es a donde regresamos, ¿no? A donde volvemos, que es el último recorrido que tenemos. Y se dice que nuestro mundo es neptuniano desde la astrología, ¿no? Porque es pura ilusión. Sí, me encanta la mirada que tiene él, porque Sí, de cada sí, signo te va hablando, ¿no es cierto? A cada proceso también, ¿no? Evolutivo. sí, sí, Está, todo lo que hace, es el muy, viaje del héroe. sí, muy Sí, profundo. La verdad que tiene, yo me compré ahí unos libros que en realidad no son libros, son como fotocopias ahí del canal este que tiene el de Casa 11, para empezar a son mirar. Pero pasa reinteresantes, que son tan profundos que tenés que leerlos un son poquito y muy parar. filosóficos, Sí, muy pará un filosóficos. poquito y déjalo, porque no podés Te procesar enredas, todas. Sí, te enredas sí, mucho. Para él es muy tal cual. sencillo, porque obviamente lo tiene re claro, pero uno que no Sí, está acostumbrado a ese lenguaje, pero, es con, un eh, lenguaje, es un pero lenguaje. encaja mucho con las constelaciones, ¿eh? Sí, por En, eso mismo yo cuando ca- hice el curso con vos, me acordaba de tantas cosas que he ido estudiando, ¿no? Que tiene tantas, o sea, son disciplinas diferentes, pero que al mismo tiempo conjugan lo mismo, porque estamos sí, hablando de que eh, somos todos uno. La astrología tiene ese dicho, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y todos somos uno. claro. Y por Inclusive eso está muy mal sí, la inclusive cuando habla de astrología. la carta natal, ¿no? Cómo te dice que no es tu carta natal, ¿no? Que dice que uno se la apropia la carta, y dice, es mi carta, no, es la carta que te Claro, muestra todas las es relaciones, ¿no? Con todos claro, los que estás relacionado y todo eso que sí, viniste a sí, aprender. todo lo que viniste a aprender. Increíble, increíble. Increíble, es increíble. Yo con la astrología pude encontrarme también con un montón de cosas y lo que sí que no es fácil estudiarla, lleva mucho tiempo estudiarla, comprenderla, pero va de la mano con todo esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que la mirada esa me gusta, ¿Vos de me qué parece signo muy sos, interesante. Silvina? Yo soy de cáncer, Ah, no sé si parezco, porque a mí gente no pareces de cáncer, me dicen. Yo qué sé yo, Te no debe sé. faltar poco para el cumpleaños. Falta poco, sí. claro, pero tu eje complementario Mm. es Capricornio, ¿Y cómo se o sea sabe que eso? Ah, por la rueda, ¿no? ¿no? Tu Sí, eje se complementa con Capricornio, que Capricornio a veces es duro, sí, es, se vuelve frío, pero Cáncer lo ablanda, ahí está el equilibrio, ¿no? Entre Cáncer, que Cáncer es tan emocional porque es agua, claro, Capricornio es tan resistente porque es tierra, ahí está el equilibrio. sí. Tengo que averiguar en qué luna, cuál es mi Silvi, luna. ya te iba estudiando astrología. Busca tu luna, que es muy importante la luna. Sí, no sé Yo me ofrezco si querés, como es saberlo, yo soy astróloga también. Ay, bueno, te voy Estudié a tener más que de 4 años, preguntar. sé qué es lo que Ah, decía la compañera, que es muy ay, qué profundo. interesante. Sí, Me sí, a mí la verdad llevó, nunca me llamó la atención la astrología no, porque es la veía hermoso. como una cosa muy flicky, pero, pero cuando empecé a leer este Caruti y escucharlo, empecé a ver la astrología desde otro lugar, además de la psicología, ¿no? De lo Ah, sí. constelativo. Y entonces ahí me empezó a llamar la atención, porque explica muchas cosas que ayudan para, bueno, para un montón de otras. Vos Bueno, fíjate que chicos, Ese los es el signos, próximo curso, Silvi, ¿eh? astrología. Esta Sí, es voy la a tener, próxima no, pero formación. estoy estudiando eso. Además, en la formación que estoy haciendo te dan mucho de Caruti, Ay, te es dan muy mucho de buena, sí. Caruti, porque hablan mucho los de signos esto. del cielo tienen el nombre de constelaciones, el Claro, agrupamiento, ¿no? claro, sí. Es que los signos son constelaciones. Sí, sí, Constelaciones. claro.
Sí, la verdad que es muy interesante, pero ya les digo, muy profundo. Pero bueno, ¿sabe qué? Vamos a ponernos a estudiar Caruti, ya lo vamos a entender. Bueno, chicas, gracias por estar Bueno, aquí. sí. Nos vemos con algunas a las 6 de la tarde. Gracias a todas.